Mi nombre es Herleni Parra Durango, soy estudiante de la Universidad Nacional sede Palmira, estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Actualmente estoy cursando la materia de modelos de crecimiento y desarrollo económico, por el cual pues el día de hoy vengo a exponer a dos grandes autores de dos grandes obras que dieron grandes aportes al crecimiento económico. Entonces, pues en primera instancia vamos a tratar de los fundamentos de la libertad de Hayek. Entonces, este fue un economista y filósofo austriaco nacionalizado británico y fue miembro de la Escuela Austriaca de la Economía, conocido pues por su crítica del estudio del bienestar keynesiano y del socialismo totalitario. Bueno, en primera instancia, la primera parte de su libro habla del valor de la libertad. Entonces, en el primer capítulo habla, que se titula como Libertad y Libertades, pues este dice que la libertad no tiene nada que ver con la libertad política. O sea, se puede tener libertad política y sin embargo no ser libre en el sentido en el que pues Hayek entiende la palabra libre. Por otro lado, pues se puede ser también libre sin que necesariamente se tenga una libertad política. Luego aborda la cuestión de la llamada libertad interior, que tiene que ver con las condiciones psicológicas que un individuo disfruta al momento de llevar como a cabo acciones y pues que se entiende que una persona es libre desde el punto de vista de la libertad interior, o sea, si no está obstaculizado por condiciones. Entonces digamos que esas condiciones emocionales extremas pues pueden tener que la idea pues a la que Hayek quiere llegar es que esa libertad psicológica tampoco tiene pues nada que ver con el concepto de libertad que él maneja. Entonces uno puede ser libre sin que tenga que ser necesariamente o tener una libertad interior y también pues viceversa. Entonces, pues finalmente Hayek también analiza el concepto de libertad, entendía como el poder de obtener uno mismo esa capacidad de convertir en realidad sus sueños y sus deseos. Entonces Hayek pues tiene una definición negativa de la libertad y esa definición dice pues que la libertad es ausencia de coacción arbitraria. O sea, entonces desde la perspectiva de Hayek no somos libres en la medida en la que la coacción arbitraria se encuentra ausente. Es decir, cuando no estamos sometidos a esa voluntad de un tercero, entonces pues somos libres. La coacción no es pues bien vista porque reduce al ser humano a ser como un instrumento en manos ajenas. O sea, los gobernantes, los que utilizan su discreción para obligar a los ciudadanos, pues a que estos hagan ciertas cosas o evitar que las hagan porque ellos quieran hacerlo. Entonces, pues en ese marco de normas generales o leyes, sería como esa manera en la cual se puede limitar este ejercicio. En el capítulo 2, pues titulado El poder creador de la civilización libre, pues desde la perspectiva de Hayek, la cultura es algo que siempre ha estado entre nosotros. O sea, la definición que tiene Hayek de la civilización es que esta consiste como en un tipo de vida en sociedad compleja que los seres humanos pues que dice pues que los seres humanos somos como incapaces de entender plenamente cómo funciona todo. Entonces, en este sentido, Hayek deja claro que la característica más importante del hombre civilizado es que es ignorante, o sea, y esa ignorancia es algo que parece que no podría abordar o podría tomar de mucho. Pero pues es muy importante señalar algunos límites del conocimiento humano para poder entender y comprender su verdadera perspectiva. Entonces aquí Hayek afirma que el hombre civilizado pues es un ser en gran medida ignorante por los límites del entendimiento humano, o sea, esos límites de la razón humana. Y pues esto es una idea que se nos ha vendido con el conocimiento, que dice pues que este es superior y que nada se escapa realmente de nuestra capacidad. Ok. En el capítulo 3, titulado Progreso y Sentido Común, Hayek aborda la idea del progreso como una idea dominante en el pensamiento filosófico, por el cual pues menciona que los seres humanos somos incapaces de saber o predecir cuáles van a ser como esas consecuencias de los cambios que introducimos, que podemos efectuar o que hacemos, ya que pues esto podría implicar que así como los cambios y las transformaciones pues pueden traer mejores beneficios, también pueden presentarnos problemas. Entonces, pues no se puede decir que el progreso consiste en una mejora constante y permanente. Por eso Hayek define y entiende
el progreso como un proceso por el cual pues nuestro intelecto reconoce esos errores que se han cometido y se dispone a superarlos. O sea, Hayek afirma que el hecho de que haya una persona o sea, que hayan personas que tienen más y que tengan menos en una sociedad, pues es en realidad una gran ventaja, porque pues las personas que tienen más, o sea, esos a los que nosotros denominamos como ricos, pues con sus recursos ayudan a investigaciones para buscar soluciones o respuestas a problemas que los seres humanos pues tenemos, ya que pues este tipo de investigaciones cuestan bastante y pues para llegar a ellos se necesitan hacer grandes inversiones. Entonces, pues o sea, cuando sale un nuevo invento al mercado, pues en un precio elevado, las personas que tienen ese poder adquisitivo son las que van a adquirir este nuevo invento. Pero a largo plazo, estos fabricantes pues pueden prever una gran cantidad de productos, o sea, vender más en más cantidad. Y pues esto puede llevar a un progreso dentro de la sociedad. Pero pues según Hayek, hay dos caminos que es como por el corto plazo y el largo plazo. Entonces, el corto plazo consiste en quitarle a unos para darle a otros, lo que puede conducir a una pobreza, porque pues los que antes no tenían, ahora tienen, y los que antes tenían más, pues tienen menos. Bueno, entonces Hayek considera que la técnica, por decirlo así, más adecuada es a largo plazo, que pues estas generan unas desigualdades entre los seres humanos, pero que va hacia adelante, o sea, que se encarga de acortar como esas distancias entre los que tienen más ventajas y los que no, en beneficios. Bueno, y encontramos en el capítulo 4, titulado Libertad, Razón y Tradición, en el cual pues Hayek toma dos tradiciones, que es la libertad francesa y la británica, para entender por qué la razón de la libertad francesa y la libertad inglesa son diferentes. Entonces, al entrar como a analizar ambas tradiciones, primero pues que en la idea, que esa idea de la razón y el conocimiento humano en Francia llegó a creerse pues que la razón humana era toda poderosa y que el conocimiento humano no tenía límites, porque o sea, bueno, y en el contexto británico la razón humana es más limitada y que el conocimiento humano también tiene un límite. En la tradición pues francesa el orden es creado por un ordenador, o sea, pues que cada elemento en este lugar le corresponde para poder como lograr los objetivos que tenga un ordenador a alcanzar. Y en la tradición británica, pues, no solo se reconoce el orden creado deliberadamente por la razón humana, sino que también se acepta esa idea de que hay órdenes que no son necesariamente el resultado pues, de la voluntad y del conocimiento de un ordenador, y se les denomina órdenes de carácter espontáneo o órdenes que se autogeneran. Entonces, pues, Hayek señala que hay una diferencia entre las dos tradiciones y que tiene que ver con las normas o las leyes. O sea, la tradición francesa tiene toda esa ley, esa norma, es como ese producto de la voluntad de un legislador, y pues la tradición británica pues abarca como esas leyes, esas normas que son pues realmente ese resultado de un proceso de descubrimiento, de ensayo y error. Entonces pues finalmente Hayek hace como ese énfasis entre lo que se considera verdaderamente moral y lo que se considera social, pues desde la perspectiva de la tradición británica hablamos de que la moral es lo que orienta la vida de los seres humanos y les permite como convivir pacíficamente en sociedad, mientras que en la tradición pues francesa en lo social pues se debe tener como en cuenta esos resultados a nivel social, los efectos a nivel social, en donde pues el conocimiento es completamente limitado y no hay una capacidad de saber esas consecuencias que un acto puede tener en el contexto de toda una sociedad, y que no podemos saber pues todo porque nuestro conocimiento es limitado. Bueno, en el capítulo 5, titulado como Responsabilidad y Libertad, pues este concepto de responsabilidad, aquí se dice que no es un concepto muy bien visto, o sea, es de poco agrado para los seres humanos tener que ser responsables, pero si se busca ser libre, tenemos que aceptar esas consecuencias de nuestras acciones. O sea, el motivo por el que se asigna responsabilidad a los seres humanos es para que actuemos
en el futuro de una manera completamente diferente. Entonces, pues, cabe la cuestión de que si los seres humanos somos en realidad libres a la hora de tomar decisiones o por el contrario, pues esas acciones son productos de factores que son completamente externos a nosotros. O sea, pues hay doctrinas o hay teorías que niegan esta libertad de la voluntad humana o pues es producto de factores completamente externos a nosotros. Entonces, Hayek insiste en que esa responsabilidad está estrechamente ligada con nuestra capacidad de saber en cierta medida, o sea, cuáles van a ser esas consecuencias de nuestros actos, o sea, los seres humanos debemos cargar sobre nuestro hombro con esas consecuencias de nuestros actos, de nuestras acciones, y pues encontramos, o pues Hayek nos menciona tres dimensiones. Entonces, él menciona que hay una dimensión moral, en el que se habla de actos buenos y actos malos, actos aceptables y los que son dignos de ser rechazados. También encontramos una dimensión jurídica, pues nuestras acciones de algún modo tienen repercusiones sobre los derechos de los demás. Entonces, por tanto, no pueden tolerarse acciones y pues por ello en toda sociedad humana los actos merecen ser castigados porque pues los demás no podemos tolerar ser víctimas de acciones totalmente contrarias al Estado de Derecho. Entonces, pues moralmente jurídica, la parte jurídica de los seres humanos, pues tenemos que cargar como con esas consecuencias de nuestros actos. Y también hay una dimensión que tiene que ver como con el éxito o el fracaso personal, que también pues se debe quedar sobre nuestros propios, o sea, también carga uno con ellos, o sea, ya sea que tengamos éxito o que fracasemos en nuestros negocios, en lo que emprendamos, pues digamos en la vida, todo lo que vamos a aprender pues se lleva en nuestros propios hombros, ¿cierto? Bueno, entonces en el capítulo 6, titulado Igualdad, Valor y Mérito, pues aquí en la realidad pues los seres humanos no somos completamente desiguales, tanto desde el punto de vista de la naturaleza, tenemos diferentes dones, diferentes habilidades, diferentes capacidades, pero también desde el punto de vista de la educación es completamente diferente una persona de otra. Entonces Hayek señala que hay factores que tienen que ver con la familia, con ese núcleo en el cual pues se hallan esos hábitos, esas costumbres, esos valores y se encuentran pues buenos ejemplos o malos en el que puede establecer esas diferencias entre las personas, pero pues que también tiene que ver con la herencia y no solo la herencia desde el punto biológico, sino también la que tiene que ver con las posiciones. O sea, hay personas que han tenido la fortuna de nacer en medio pues como en un buen medio económico, pero pues por el contrario hay personas que han nacido en un entorno más humilde y pues no significa que éste siempre vaya a vivir en ese medio, pero pues cada quien hace uso de sus capacidades y de sus habilidades y aprovecha también todas esas oportunidades que se le vayan presentando en la vida. Entonces la idea de Hayek es que el merecimiento es una cuestión completamente subjetiva y tiene que ver con estos criterios completamente personales. Entonces, pues es mejor que la sociedad funcione en cuanto a lo que las personas reciben por lo que hacen en base a su valor. O sea, la cuestión del merecimiento realmente, pues, es para que los demás vean en nosotros algo útil, por decirlo así. Entonces, pues el tema de la igualdad en los seres humanos para Hayek es como, es que la única igualdad que es posible entre los seres humanos es que seamos totalmente desiguales. O sea, es que la igualdad de trato, la igualdad ante la ley es la única igualdad posible entre seres desiguales. Bueno, en el capítulo 7 encontramos que se titula El gobierno mayoritario, pues aquí Hayek aborda la cuestión de la democracia y comienza por establecer que que debe ser considerado como un medio, o sea, que este debe ser considerado como un medio y no como un fin, o sea, un medio que sirve para elegir a aquellos que se harán cargo como de esa administración del aparato gubernamental, pero pues se reconoce que la democracia por sí sola no puede ser auténtica garantía del respeto por los derechos individuales de la vida, la prosperidad, la libertad. O sea, hay ciertas justificaciones que hacen que Hayek se incline por la democracia. Una de esas justificaciones a favor de la democracia es aquel que de una manera pacífica, pues sin derramar sangre, también reconoce que la democracia permite de alguna manera que hayan personas que se dedican exclusivamente al campo de la política y que de alguna manera se convierten en especialistas para poder administrar las cuestiones pues estrechamente gubernamentales. Pues sin embargo, Hayek reconoce que la democracia tampoco debe consistir pues en una obediencia ciega en la vida de la sociedad, pues que dependan también únicamente del gobernante que está en el momento. O sea, Hayek dice que la democracia habla lo que la gente quiere, no más, o sea, más no lo que la gente
pudiera, pues, o con la que se sintiera conforme. Hayek también insiste en que la democracia tal vez no es la mejor forma, pues, de gobierno, y quizás, pues, es el menos peor en términos generales, pero pues a él no le preocupa tanto como esa forma de gobierno que se ve, o sea, sino que el gobierno, cualquiera que esté en el momento, o sea, no abusen de su poder y puedan preservar los derechos fundamentales y, y garantizarlos. En el capítulo 8, pues, titulado El trabajador por cuenta ajena y la actividad independiente. Pues aquí el interés de Hayek es señalar que no hay clases sociales, sino que hay clases de personas. O sea, que por un lado, pues las personas que realizan una actividad independiente, o sea, esos empresarios que tienen como función descubrir esas necesidades y tratar de satisfacerlas de una manera eficiente y lo más barata posible. O sea, pero por otro lado también encontramos esas personas que viven pues solamente del empleo, son asalariados, se trata pues con situaciones de contextos de la vida social y pues aquí también entra el contexto del mercado, pero pues Hayek menciona que hay que pues por lo menos una de las consecuencias negativas que ha traído pues el incremento de personas asalariadas es que ha tenido una influencia verdaderamente pues enorme, sobre todo en las leyes, o sea, de manera en que la libertad puede abrir negocios y generar esas nuevas empresas, o sea, es verdaderamente importante. Entonces, decir que hay personas inteligentes y capaces puede entrar o sea, para que puedan entrar a crear como su propio negocio y su propia empresa, pues dentro del contexto de esta idea, pues es importante también tener en mente pues la importancia del Estado de Derecho, o sea, en medida en que hay un auténtico Estado de Derecho, en esa misma medida pues las personas tienen una garantía pues, de su propiedad, de esa garantía como de disfrutar aquello que legítimamente es producto de su creatividad y de su trabajo, pero pues también es importante reconocer que hay una estrecha cooperación entre empresarios y trabajadores. Y en el 10º capítulo titulado Las leyes, los mandatos y el orden social, pues Hayek comienza por decirnos que la manera como que se determina ese ámbito de vida privada, ese ámbito de actuación individual que debe ser como respetado a través como de normas de carácter abstracto. O sea, es decir, esas formas definitivas que se conceden a cada uno de los ciudadanos en un ámbito de vida privada, dentro de la cual pues tenemos una serie de derechos fundamentales. Entonces, pues en ese ámbito los derechos es como eso, son los que constituyen esa esfera de actuación individual privada. El mandato desde el punto de vista pues como genético no es una característica esencial de la ley, o sea, la auténtica ley, la ley de la libertad, es un producto del descubrimiento que los seres humanos efectuaron a través del ensayo y el error, como se había mencionado antes, o sea, la libertad solo se puede preservar si hay un auténtico Estado de Derecho, entonces la libertad no significa una ausencia de leyes, sino al contrario, significa que hay un auténtico Estado de Derecho, entonces pues la libertad, o sea, y este conjunto pues de leyes o de principios que resguardan pues estos derechos fundamentales en los ciudadanos, abarca pues que la sociedad funcione mejor cuando se hace un uso sabio en esas leyes y esa cooperación pues funciona en base a unos principios que se transmiten de generación en generación, o sea, que se respaldan por el aparato de la justicia. O sea, Hayek enfoca la cuestión del orden social en ausencia de reglamentación o mandatos y pues menciona que hay dos tipos de orden. O sea, está el orden que es creado como propiamente de las organizaciones y el orden espontáneo que pues creado como propiamente una sociedad de hombres libres y responsables. Entonces, aquí aquí me había equivocado. Bueno, entonces entramos a la segunda obra, es la teoría de la justicia por Raoul. Pues, fue un filósofo estadounidense, profesor en Harvard. Rechaza el utilitarismo y otras fundamentaciones contemporáneas de la ética y busca una teoría de la justicia válida. Es uno de los más destacados teóricos del liberalismo. En la primera parte de la justicia a la legitimidad, pues encontramos que Rawls habla de la imparcialidad. Entonces, pues aquí entra que la idea principal es reconocer la justicia como imparcialidad y es preciso pensar, pues de cierta manera, que los principios de una sociedad en posición original
pues son racionales y desinteresados, supuestamente. Entonces, en donde las personas pues no conocen es su posición dentro de la sociedad. O sea, estos individuos no conocen si nacieron o si tienen un lugar privilegiado frente a los demás en la sociedad. Entonces, aquí él menciona que hay dos principios. El primero, pues, sería esa igualdad en la repartición de derechos y deberes, y segundo, pues, que se está de acuerdo, pues, con esas desigualdades sociales y económicas, siempre y cuando estas produzcan bienes compensadores para todos, o sea, en especial para los más vulnerables. Entonces, un punto importante que Rawls menciona en este papel de la justicia dentro de la sociedad nos indica, pues, que la justicia no está sujeta a esos regateos, o sea, pues que no es algo que se pueda negociar, pero también reconoce que una injusticia solamente está tolerable cuando es necesaria para evitar una injusticia mayor. También Rawls abarca el intuicionismo como los principios competitivos, y pues cuestiona hasta qué punto es posible dar una explicación de nuestros juicios acerca de lo justo o lo injusto. Entonces, pues se puede hacer desde el punto de orden consecutivo en el cual pues se resuelve este primer principio, y pues este abarca que puede ser que la idea es que estos principios de justicia tengan mayor imparcialidad. Y en su segundo capítulo de Principios de la Justicia, pues encontramos que, o sea, en una situación originaria, pues se entiende aquí entra el velo de la ignorancia, que se entiende como esta situación inicial en la que unos individuos entran a formar pues parte de la sociedad. Este quiere pues unir de cierta manera esta conformación de la sociedad. Entonces, entra a mencionar esos principios de justicia a través del velo de ignorancia que propone pues Rawls, y en el cual dice que los individuos no saben nada. Entonces el velo de ignorancia parte como de condiciones hipotéticas, para que desde el inicio estos individuos busquen sus propios intereses. Entonces, pues, a partir como de ahí se origina esa posibilidad de que estos individuos elijan sus principios de pura igualdad, en el cual pues decían si sacrificar como esa libertad o esa posibilidad de libertad que puede llevar a una desigualdad. O sea, los roles, pues Rawls dice que no son esas, o sea, el Estado, cuando llegan a esa situación original, abarca pues como todos esos supuestos para emprender ese interés propio de decisiones. O sea, bueno, entonces aquí encontramos el primer principio, pues es que en una sociedad justa cada individuo es libre en la medida en que esa libertad sea como compatible con la de otros. Entonces, pues hay un límite que es cuando llega, o sea, mi límite de libertad llega hasta el límite de la libertad del otro. Hasta ahí llega mi límite. Y pues el segundo principio dice pues que a veces, bueno, aquí se le denomina muchas veces principio de equidad. Entonces dice que la desigualdad es justa o puede justificarse, y pues existen algunas diferencias. Pues primero, pues que están referidas a posiciones o cargas laborales que están abiertas a todos, o sea, donde hay una igualdad de oportunidades para la ocupación de cargo. Y pues segundo, las que en caso de producirse algunas diferencias, pues deben desempeñar un favor, o sea, se deben desempeñar pues como a favor de estas ocupaciones. Bueno, dentro de las generalidades, pues en estas últimas diapositivas, pues por parte de Rawls, estas tienen que ver con lo que se llama la justicia distributiva, o sea, con esa idea de distribuir la riqueza de una manera más equitativa, que suele poner a los seres humanos como en igualdad de condiciones materiales.
Pero Hayek dice que si se quiere realmente poner a todos los seres humanos como en esas igualdad de condiciones materiales, no se va a poder tener una igualdad ante la ley, o sea, un Estado de Derecho, porque a los pobres los van a tratar de un modo y a los ricos los van a tratar de otro modo. O sea, lo que se quiere, pues, o lo que se, o lo que se quisiera, pues, realmente es que la igualdad sea ante la ley, o sea, tratar a todos los seres humanos por igual, a través, pues, de esas leyes iguales para todos, lo que, pues, produciría también como una desigualdad material, porque pues cada quien hará uso de sus capacidades y sus propios recursos. Esto pues personalmente pienso que nos conduciría a que la igualdad ante la ley también es como incompatible con la igualdad. Y pues aquí se hace un acierto con el criterio de Hayek, en el que dice pues que todos los seres humanos somos completamente desiguales en este caso. Eso fue todo. Muchas gracias.